Puede saludar a la mujer que tiene a su lado, la amiga, la hermana, la hija, la tía, la sobrina. Dígale, seguimos creciendo en la fe. ¿Cuántos seguimos creciendo en la fe? Y puede tomar su lugar. Me place estar con ustedes en esta tarde maravillosa. Y qué bueno es poder seguir creyendo algo que es un lema, y yo sé que usted lo sabe. ¿Cuál es el lema del Centro Misionero Bethesda? ¿Cuál es el lema del Centro Misionero Bethesda? Para el que cree. No, pero todavía no lo escucho muy bien. ¿Cuál es el lema del Centro Misionero Bethesda? Para el que cree. ¿Y qué es todo? Bueno, entonces mira a la mujer que tiene al lado y dígale, todo es todo. Porque a veces creemos una parte, pero no creemos otras. Creemos unas cosas, pero no creemos otras. Y hoy vamos a mirar este lema, y es en este lindo congreso de sabiduría y de fe. Bueno, ya van a salir por allí las imágenes. Dios nos dice en su palabra que hay mucha bendición para aquel que en él cree. ¿Hay mucha qué? Bendición. Levante su mano derecha, diga conmigo, Señor, yo sé que a través de la fe vienen todas mis bendiciones. Una vez más lo puede decir, Señor, yo sé que a través de la fe vienen todas mis bendiciones. Porque para el que cree, todo le es posible. Así que yo quiero en esta mañana, en esta tarde, poder referirme a las bendiciones del creer. Porque realmente hay muchas bendiciones que tenemos, podríamos decir todas las bendiciones que usted y yo quisiéramos obtener o quisiéramos alcanzar en nuestra vida espiritual, las obtenemos a través de la fe, pero es a través del creer. Y es un creer innato en nuestro corazón, dado por el Espíritu. ¿Cuántas creen en Dios? Porque a veces nos tenemos que hacer esta pregunta para poder interiorizar realmente si yo creo en Dios. Porque si usted le pregunta a alguien de afuera, a alguien que no tiene a Dios o que no está aquí con nosotros congregados, si usted le pregunta a alguien afuera, ¿usted cree a Dios, en Dios? ¿Qué le responden? Que sí creen en Dios. De hecho nos dicen, claro, yo creo en Chuchito, yo creo en Papito Dios, yo creo en Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que el creer es solamente venir a una congregación, pero esto le pasó también a un hombre, y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en Marcos, y voy a introducir antes de que vamos a las 6 bendiciones del creer, pero en Marcos, en el capítulo número 9, hay una historia bien especial que nos narra la Escritura, y que es interesante ver cómo nuestro maestro Jesús, que es el maestro de maestros, nos enseña a tener un carácter en él, una definición de hijas. Ahora la pastora Melita decía, es que la fe nos da identidad, y usted y yo tenemos que tener identidad de hijas de Dios. Así que Marcos capítulo número 9, en el versículo número 14, dice la Escritura lo siguiente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban en ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó Jesús, ¿qué disputáis con ellos? ¿Con quiénes? Con los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación, ¿qué les dijo? Oh generación, ¿qué? Incrédula. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Vea esa partecita, yo quiero que la lea bien fuerte porque hay esos dos textos, esos dos versículos que nos van a mostrar si realmente usted y yo creemos. Pero dice esa parte B del versículo número 22, pero si, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ¿qué le dijo ese padre? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Si puedes creer. Oiga, ahí quiero detenerme en dos frases, es un contrapunteo, es una pregunta que el Padre le hace a Jesús. Y le dice a Jesús, si puedes, ¿qué le dice? Si puedes hacer algo. Lo que el maestro Jesús le responde, y la forma de responder Jesús a aquel padre es una forma de ordenarle los pensamientos para que entienda que Jesús lo puede todo. No lo voy a volver a decir. Es la respuesta de Jesús, es una respuesta contundente a su falta de fe para que ese hombre pueda entender que Jesús lo puede todo. Por eso él le dice, si puedes hacer algo. ¿Y cómo le responde Jesús? Si puedes creer. No es si puedo yo, porque yo lo puedo todo. La pregunta no está bien dicha, ¿sabe? A veces hay oraciones así. A veces hay una relación con Dios como si Dios no fuera poderoso, como si Dios no fuera suficiente. Y he escuchado a mucha gente que dice, Señor, si tú quieres, Señor, si te place, Señor, pues de pronto, Señor, si realmente tú me amas. Hay gente que dice, no, Señor, si tú me amas, entonces respóndeme. Pero ahí lo que se está notando es la incredulidad de esa persona. Por eso el Señor Jesús, que es un maestro, Él es tu maestro y Él es nuestro maestro. Jesús no responde de otra manera, sino que le responde enseñándole a Él algo. Para el que cree, todo le es posible. El problema, en otras palabras, no es mío, dijo Jesús. El problema no es mío. No me digas que si yo puedo, porque yo puedo. Dígale al que está a su lado, el problema no es de Dios. El problema es que Dios no pueda. El problema es que yo no creo. Por eso él le rebota la pregunta. Y le rebota la pregunta diciéndole, si puedes tú creer. En otras palabras, tú estás confundido en tu mente, no me conoces, no sabes quién soy yo. Y a veces somos así, no creemos en quién es Dios. Y hoy te quiero recordar, y Dios te ha traído a este congreso a recordarte primero quién es Dios. Que Dios es todopoderoso, el creador de lo que aquí vemos, porque todo lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Es el Dios omnipotente, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso el problema no es de Dios. Nunca te quejes contra Dios, porque el problema no es de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Y es importante que hoy tengas la convicción de saber que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos hoy van a tener esa convicción? Levante su mano y dígale, yo sé que Dios lo puede hacer. Él lo puede hacer absolutamente todo. Él puede cambiar corazones, Él puede sanar, Él puede crear huesos, Él puede hacer todo lo que Él pueda, quiera, Él lo va a hacer. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, es importante entender que Dios lo primero que quiere hacer es revocar nuestra incredulidad. Lo primero que Dios viene a hacer a este hombre es decirle, estás pensando muy mal acerca de mí. Yo puedo hacer todo lo que me place. Así que si puedes hacer algo, y le dices, si puedes creer. Ahora mira a la mujer que tiene a su lado, dígale, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Porque a veces decimos sí, pero ¿puedes creerlo? Si hay alguien que está pasando por una enfermedad, por una situación difícil, tienes que creer que para el que cree, todo le es posible. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Él es el Todopoderoso. Aleluya. Así que
con esta importancia de revocar nuestros pensamientos, de entender que para el que cree todo le es posible, vamos a connotar en esta tarde 6 bendiciones del creer. 6 bendiciones que usted y yo obtenemos cuando creemos. 6 bendiciones del creer. Vamos a mirar, tal vez son muchísimas más, pero hoy voy a encerrar 6 bendiciones del creer. Las 6 bendiciones de la fe. Que las bendiciones son los beneficios, lo que tú recibes a través de la fe. Por eso es que nosotros cantamos y decimos al Señor: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos eso al Señor? Porque realmente con Él lo tenemos todo. Así que la primera bendición del creer es esta: la fe trae provisión y cuidado. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Qué trae la fe? Provisión y cuidado. Es la primera bendición de tantas bendiciones que Dios nos entrega. Pero Dios trae, la fe trae provisión y cuidado. Primer libro de Reyes, en el capítulo número 17, nos marca el Señor un hombre con una viuda, o el profeta, perdón, Elías. Está allí en primer libro de Reyes, en el capítulo número, primer libro de Reyes, capítulo número 17. Está esta historia, esta narrativa de una fe increíble sobre la viuda de Sarepta. Vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí, mujer viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cómo le respondió Elías? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. Dijo: porque Jehová Dios de Israel, lea ese versículo 14 conmigo bien fuerte. ¿Cómo dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Y de ahí para allá usted conoce cómo esta mujer creyó a la palabra del profeta. Una de las cosas y estas bendiciones, esta bendición primera, que es el creer, atrae y trae la provisión y cuidado de Dios, nos permite ver cómo esta mujer creyó a la palabra del profeta que venía de parte de Dios. Esta mujer creyó a esa palabra de Dios, y el profeta le habló y le dijo algo muy importante, y le dijo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Saben? La provisión de Dios vino sobre esta mujer, porque esta mujer decidió creer a la palabra del profeta que venía de parte de Dios. La pregunta es: ¿qué palabras tú oyes y qué palabras tú crees? Porque el problema de la incredulidad y el problema de la falta de fe viene cuando tú le haces más caso a las palabras del diablo que a las palabras de Dios. ¿Cuántas mujeres atienden más las voces del enemigo, las voces del mundo, las voces del diablo, que a la palabra de Dios?
Y entonces aquella mujer tomó esa palabra, porque esa palabra le dijo el profeta: tranquila, ten paz, ten cuidado, no importa. Mira, la tinaja no escaseará. Dios va a prosperar, el aceite de la vasija no se va a disminuir. ¿Sabe qué dice el Señor en cuanto a la provisión? Dice, es que decía el salmista: mire, yo no he visto justo desamparado, ni qué, ni descendencia que mendigue pan. ¿Sabe? Lo que más tenemos que aprender a entender es que su provisión y mi provisión vienen de parte de Dios. Pero es el creer en ello, es el creer en que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que tiene cuidado de nuestra vida. Y aquella mujer decidió creerle a las palabras que venían de parte de Dios. Mira la que está a su lado, dígale: decide creer a las palabras que vienen de Dios. ¿Cuántas mujeres le creen a las palabras del mundo? A las palabras a las noticias que dicen, ¿no? Ay, no, ya vamos a entrar en una pobreza absoluta. Ay, vienen los noticieros y las noticias. Pero sabe, para el que cree, todo le es posible. Su vida y mi vida están en las manos del que todo lo puede, el que sostiene el mundo en sus manos. Por lo tanto, la bendición de la provisión depende del creer, y tú y yo tenemos que aprender a creer en el Señor, a creer en el que todo lo puede. Esta mujer recibió bendición. ¿Por qué? Porque ella creyó a la palabra correcta. Cree en la palabra correcta, cree en la palabra del Señor. El Señor dice que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a tus riquezas, sino conforme a las de Él, a las suyas, conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a prosperar grandemente. Así que la primera bendición del creer es la provisión. ¿Y el qué? El cuidado. Dios cuida de ti, Dios cuida de nosotros, cuida de tu casa. No te va a faltar pan, no te va a faltar alimento. El Señor prosperará tu vida, todo lo que hagas será prosperado. ¿Cuántos decimos amén? Así que reciben, ¿cuántos reciben esa primera bendición del creer? La provisión viene de parte de Dios. Nunca pienses que la bendición depende de un hombre, porque cuando tú piensas que la bendición viene del hombre, entonces dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí también la escritura dice: mire, más bendito el varón, la mujer que confía en el Señor. Usted y yo tenemos que confiar siempre ¿en quién? En el Señor. La segunda bendición del creer, porque hay grandes bendiciones del creer, pero la segunda bendición del creer es que el que cree en Dios obtiene sanidad y liberación. El que cree en Dios obtiene ¿qué? Sanidad y liberación. ¿Cuántas necesitan ser sanas? Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas necesitan ver libertad? Al que cree, todo le es posible. Creer en Dios trae sanidad, creer en Dios trae liberación. Y yo sé que aquí hay múltiples testimonios de la sanidad de Dios. Yo soy un relato vivo de la sanidad de Dios. Cuando nadie daba por mí en una unidad de cuidados intensivos, me di cuenta que el Señor sí estaba allí como el médico divino, dándome vida cuando nadie más lo daba. Porque el Señor es proveedor y es sanador. Yo le decía en esa unidad de cuidados intensivos a mi esposo, y en algún momento le entra la incredulidad. Yo no sé si a usted le ha dolido como la rodilla, el pie o la pierna, y el primer pensamiento que se le viene a uno es el peor. O le duele aquí o le duele allá, y uno ya dice: ay no, Dios mío, ¿será la osteoporosis? Ay no, Señor, ¿será esto? Y empieza uno a pensar en lo peor. Pero sabe, cuando usted cree en Dios, usted tiene primero la palabra de Dios en su boca, y esa palabra tiene poder y tiene autoridad. Cuando decimos amén. Cuando yo estaba en la unidad de cuidados intensivos, recuerdo tanto que mi esposo entraba a saludarme o a mirarme por unos minutos, y yo le decía: dime la verdad, ¿me voy a morir? Y él me decía: ¿pero por qué dices eso? Me voy a morir, dime la verdad, me voy a morir. Y él me decía: no, ¿cómo te vas a morir? Tú vas a vivir para contar las maravillas de Dios en la tierra de los vivientes. Y esa palabra tiene poder, tiene autoridad, tiene vida. Creer en Dios trae sanidad.
El médico me dijo, tienes que, y cuando salí de ese lugar me dice, tienes que tomar al día 9 pastas para poder estar bien. Tienes que tomar pasta para la presión, tienes que tomar pasta para esto, tienes que tomar esto, 9 pastas al día para poder estar bien. Y yo en mi mente decía, Señor, yo no estoy bien por una pastilla, yo estoy bien porque creo que tú eres mi médico divino, mi sanador, mi salvador, tú eres mi restaurador. Y cuando iba a las visitas, el médico me decía, y te estás tomando todas las pastas. Y yo le decía, no, doctor, no me estoy tomando ninguna pasta. Ay, entonces ya tú verás, si te sucede algo, no vayas a demandar, no vayas a hacer algo. Y yo siempre le he dicho, no voy a demandar, no voy a hacer nada, porque tengo un Dios que no miente, tengo un Dios que es poderoso, que es verdadero, tengo un Dios que todo lo puede. ¿Cuántas dicen amén? Así que creer en Dios trae sanidad. Creer en Dios sana. Estar en el Señor y tener la palabra de Dios trae sanidad. Marcos capítulo número 5, el versículo 25 al 34 es toda la narrativa, pero voy a leer algunos versículos. Marcos capítulo número 5, el versículo número 25, dice la palabra del Señor así. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba? Peor. En vez de aprovecharle, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ¿qué decía esa mujer? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe de esta mujer es impresionante, porque esta mujer había visitado muchos médicos, había gastado todo lo que tenía en médicos, en una cosa, en otra, había gastado dinero. Mira, había visitado todos los médicos, en otras palabras, había gastado todos los recursos posibles, humanamente hablando. Había ido a donde muchas personas para ser sana, pero la fe comienza aquí. La fe comienza en ese versículo 27, porque ese versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Qué dice? Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Recuerdan lo que la palabra del Señor nos dice? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Sabe por qué a veces no tenemos fe? Porque no oímos y atendemos y creemos en la palabra del Señor. Por ahí dicen que a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero esa mujer, a pesar que estaba defraudada de todos los médicos, a pesar que estaba defraudada de todas las personas a las que había visitado, esa mujer, dice la palabra, y ahí está la fe de esa mujer, cuando oyó hablar de Jesús, no dudó nunca. Ella fue y inmediatamente fue a donde Jesús entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué pasa cuando tú oyes la palabra del Señor? ¿Crees inmediatamente? ¿Qué pasa cuando tú oyes la palabra del Señor? Inmediatamente dices, uy, Señor, me hablaste, inmediatamente voy a accionar en ello. Porque esta mujer, la fe sucede en el primer momento, cuando escuchó de Jesús. Usted y yo hemos escuchado de Jesús. Usted y yo hemos escuchado del Salvador, del Creador, del Sanador. Hemos oído de Jesús. La pregunta siempre es la misma, ¿pero tú crees? Porque esta mujer creyó. Y el creer nos activa la fe. El creer nos hace andar en pos de eso que tal vez no vemos. Porque recuerde que ya no vivimos por vista, sino por fe. ¿Usted ha activado la fe? Usted empieza a decir, Señor, me voy a levantar de aquí y voy a caminar, porque es que yo sé que tú me has dicho que yo viviré, no moriré. Tú te has levantado, tal vez si has abierto la nevera y allí hay un tomate y una zanahoria.
Y tú has dicho, Señor, pero tu palabra me dice, Señor, que tú me sustentarás, que no se escaseará, Señor, la harina, que no se acabará. Y coja ese tomate, coja esa zanahoria, hágase una crema de tomate. Dígale, Señor, para mañana volverá a haber sustento. El día de mañana volverás a levantarnos. El día de mañana volverás a proveer. Y acciona. Pero a veces nosotros no creemos. El Señor nos da una palabra, porque ¿cuánta palabra no nos da Dios? A veces el Señor nos da palabra, pero no la creemos. Seguimos en la misma tónica o seguimos tocando las puertas del hombre. Mis amadas mujeres, ustedes se van a desafiar a creerle a la palabra del Señor y a caminar por la palabra del Señor. Por lo tanto, aquella mujer se despertó su fe cuando oyó hablar de Jesús. Es que no puede hacer nuestro Dios. ¿Qué será lo que Dios le quede imposible? No hay nada imposible para Él. Por lo tanto, esa mujer fue sana desde ese primer momento. Creer activó su sanidad. Creer activó la sanidad de esa mujer. Ella oyó, ella se activó su fe. Pero también Mateo 8, 5, 8 nos habla de un centurión. Y es un pasaje que tal vez lo hemos escuchado mucho, pero Mateo capítulo 8 nos habla de un hombre que tuvo una fe increíble con su siervo, que estaba enfermo. Y es la sanidad del siervo de ese centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Lea versículo 8 bien fuerte. ¿Qué dice? Respondiendo el centurión. ¿Qué dice la Biblia? Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Y qué? Y mi siervo sanará. Wow, qué fe. Él dijo: no hay necesidad que vayas hasta mi casa, no soy digno. Pero solamente, ¿qué dijo el centurión? Di la palabra y mi siervo sanará. Qué importante es que usted le crea al Señor y que sus labios, ahorita que la pastora Melita hablaba, que nuestra boca siempre confiese la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que tiene poder y autoridad. Por lo tanto, la sanidad es una bendición del creer. ¿Aló? La sanidad, ¿qué es? Una bendición del creer. Si tú crees, serás sana. Si tú crees, serás liberada. Si tú crees, esa es la bendición del creer. Pero, tercera bendición del creer. Creer en Dios, mira esa tercera bendición del creer. Creer en Dios abre puertas a nuestro favor. Creer en Dios abre puertas a nuestro favor. En otras palabras, el creer nos da respaldo de Dios. Porque cuando tú le crees, el Señor obra a tu favor. ¿Cuántas decimos amén? Creer en Dios abre puertas a nuestro favor. Hebreos en el capítulo número 11. Este es el pasaje de la fama de los que tuvieron fe. Hebreos en el capítulo número 11 dice la palabra del Señor en el versículo número 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué pasa? Que el que se acerca a Dios. Les pregunto, ¿a veces nos acercamos y no creemos? Sí. Podemos acercarnos a Dios sin creer. Podemos orar sin ¿qué? Sin creer. Y la palabra dice el Señor, dice que el que ora no pida, o el que pide no pida dudando, porque el que duda no recibe. El que duda no recibe nada. Por eso el que se acerca a Dios, crea que le hay. Sí, dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Un premio. El que se acerca, crea que le hay y que es ¿qué?
galardonador. Hay una bendición esperando por ti cuando tú le crees al Señor. Hay un galardón, hay algo que Dios te va a entregar, hay una respuesta. Creer en Dios abre puertas a nuestro favor. Este pasaje de Rahab, no voy a hablar mucho de ella. Mañana vamos a tener un mensaje bien interesante sobre esta mujer. Pero en Hebreos capítulo número 11, el versículo 31 registra el respaldo que Dios le dio a esta mujer. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, una ramera como Rahab, esa fe de ella cambió su destino. Esa fe de Rahab no solamente cambió el destino de ella, sino que cambió el destino de su familia. Porque el creer en Dios abre puertas. ¿Cuántas quieren puertas abiertas? Cree en Dios. El Señor es el que abre las puertas. Rahab creyó en Dios, le creyó a Dios, guardó, escondió a sus espías allí, y Dios entonces respaldó la vida de Rahab. Y allí nos enseña esa palabra, cómo esta mujer Rahab, por la fe entonces en el versículo 31, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido ¿a quién? A los espías. Número 4, porque me voy a detener en 3 últimos. Bendición número 4 de la fe, del creer en Dios. La fe nos fortalece en medio de la prueba. Y esto me gusta porque a veces pensamos que el creer en Dios es solo para los milagros, que el creer en Dios es solamente para las cosas grandes, que es solamente para una sanidad, pero no, tu vida tiene que ser marcada por una vida de fe. Mira la que está a su lado, dígale: tu vida tiene que ser marcada por una vida de fe, porque la fe nos fortalece en medio de las pruebas. Las pruebas no significa que no hayan dificultades, sino que Dios estará en medio de las dificultades. Y para uno seguir adelante al Señor es necesario seguirle con fe, creyendo que Él nos va a sacar aún del momento de prueba. Hay momentos donde tal vez el Señor no te responderá como tú esperas, pero sí te fortalecerá. ¿Aló? Hay momentos donde tal vez el Señor no te responderá inmediatamente lo que tú quieres, pero te dará la fortaleza para pasar por ese desierto. La fe nos fortalece en medio de la prueba. He visto muchas mujeres durante este tiempo de servicio y de ministerio que no son fortalecidas en medio de la prueba. Por lo general, las mujeres en medio de la prueba se desaniman, se desalientan, se quejan. Menos mal aquí no hay ninguna. No hay ninguna que levante quejabanzas, que se quejan: ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y ya no puedo más, es que ya está mi copa rebosando. No, es que esta situación es demasiado difícil. Es que usted no entiende, pastora, es que usted no sabe lo que yo vivo. La fe nos fortalece en medio de las pruebas. No significa que no hayan dificultades. Lo puede decir conmigo: van a haber dificultades, pero Dios estará conmigo. Vamos a tener momentos de dificultad, pero el Señor te fortalecerá, pero si le crees. ¿Aló? Porque hay algunas que dicen: no, el Señor me abandonó, el Señor se fue, el Señor se olvidó de mí. No, recuerde el Salmo capítulo 23, que es uno de los salmos más conocidos por nosotros, y dice su palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. O sea que cuando usted no tiene aliento, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque nadie ora por mí. Cuando usted no tiene aliento, ¿por qué es? Porque es que me abandonaron, porque es que nadie me ayuda, porque es que nadie me entiende. No, diga conmigo: le voy a decir el nombre de lo que usted tiene. No cree. No crea la palabra, no cree en Dios.
Porque si uno dice, aunque ande en valle de muerte de sombra, no temeré mal alguno. Señor, que tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando tú le crees a esa palabra, te levantas de esa cama, te secas las lágrimas y sigues adelante y le dices, Señor, aquí voy, Señor, con tu fortaleza, me ayudas, me levantas, me sostienes, me sustentas. Esa es la fe, el creer. El creer, la fe nos fortalece en medio de la prueba. La fe hace, eso es una frase que bueno que usted la pueda copiar, pero la fe hace que las pruebas se conviertan en testimonios. No, lo voy a volver a decir. La fe hace que las pruebas se conviertan en testimonios. La fe y las pruebas no son para que nos rindamos. La prueba es para sacar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Para eso es la fe, la prueba, perdón. La prueba hace, ¿sabe para qué Dios probaba al pueblo de Israel? Para ver qué había en el corazón de ellos. Y Él notaba cada vez que probaba al pueblo que en el corazón de ellos había incredulidad. En el corazón de ellos había duda. En el corazón de ellos no había una confianza ante el Señor. Es más, confiaban en Moisés y cuando tal vez Moisés no hacía un milagro lo querían matar. ¿A cuántos ha querido matar usted? Porque muchas veces pensamos que es que el hombre no me ayudó, que este otro no me ayudó. Recuerde que usted ahora es hija del Dios Altísimo. Para el que cree, todo le es posible. No estarás sola, no estarás mal, no estarás decaída. El Señor es tu pastor, nada te faltará, nada te faltará. Me gusta un pasaje bíblico y me lo repito siempre. Y dice el Señor que Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria, el que levanta tu cabeza. Por eso la fe hace que las pruebas se conviertan en testimonios. Y yo quiero leer Daniel capítulo número 6. Daniel capítulo número 6 es un pasaje increíble de cómo Dios respalda la fe aún en medio de las pruebas. Daniel en el capítulo número 6 dice la palabra del Señor, en ese momento tan álgido en la vida de Daniel, pero él decidió y tomó la mejor decisión, creerle al Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos toman la decisión de creerle al Señor? Daniel en el capítulo número 6 dice el versículo número 16. Lo vamos a leer desde aquí. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron ¿en dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ¿qué le dijo al rey? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. O sea, el rey estaba en vigilia. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ¿cómo le diría ahí con voz triste? Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, aleluya. Oh rey, aleluya. ¿Qué le respondió? Oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios, ay, yo no sé si es su Dios también, pero dice Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Qué testimonio tan tremendo el de Daniel. Y
Y me gusta esa forma como Daniel respondió: oh rey. Ay, qué bueno que usted le puede decir a una persona que tal vez la reta en medio de la prueba y le diga: ay, si eso está demasiado duro, eso que estás viviendo es demasiado difícil. No, dígale: oh no, Satanás, te vas fuera, tú no tienes parte, no tienes derecho, tú no tienes nombre aquí. Qué bueno es que tú puedas responder creyendo en Dios. Daniel vivió en ese momento tan álgido, en esa prueba, en ese momento tan difícil. Pues imagínense en el foso de un león. Yo no puedo ni ver una araña. ¿Ahora qué será un león? Hay quienes pasan por el lado de los perros y dicen: ay. En medio del momento tan difícil, Daniel decidió creer en Dios, que lo salvaba aún en medio de la prueba. Yo no sé tú, pero yo tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que nos libra de los leones, de los fosos, un Dios que nos libera de todos esos momentos de dificultad. Por eso tienes que creer en la palabra del Señor. Y esa prueba no será para llorar ni para entristecerse. Esa prueba que llega a tu vida será para dar un gran testimonio de lo que Dios puede hacer. Cuando decimos amén, esa prueba no vino para dañar. Y así Daniel, me gustó como dijo: mi Dios envió a su ángel. Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará en medio de ti con alegría. No, en medio de la prueba, y la fe nos fortalece, nos da fuerzas en medio de esa circunstancia. Por eso es tan necesaria la fe. Por eso es tan necesario el creer en Dios, porque aunque andes en valle de sombra, no vas a tener temor. Dice el Señor en su palabra que aunque hayan muchas aguas, las aguas no te ahogarán. Y si viene el fuego no va a arder en ti, no te va a quemar. El Señor te va a ayudar cuando decimos amén. El Señor te va a liberar. Esta cuarta bendición, que es esta bendición de cómo Dios provee o cómo Dios nos fortalece en medio de la prueba, es algo que usted y yo tenemos que constantemente utilizar la fe para vivir bien, aún en los momentos de dificultad. Aún en los momentos difíciles, la fe es necesaria para aprender a atravesar esos momentos de dificultad. Por lo tanto, es una gran bendición ser mujeres de fe. ¿Aló? Es una gran bendición ser ¿qué? Mujeres de fe. Porque las mujeres de fe son valientes, tienen identidad de Cristo. Y la identidad de Cristo es que en medio de los momentos difíciles siguen adelante. Mira a la mujer que está a tu lado y dile que la fe te ayude a seguir adelante, que la fe te ayude a pasar aún en medio de esos leones y ver la misma gloria del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de los cielos? Gracias, Señor, porque nos da fuerza en la debilidad. Gracias al Señor. Quinta bendición del creer en Dios. Yo no sé usted, pero vamos a salir súper bendecidas. Y si usted recibe la palabra, no, pues nada nos va a hacer frente en los días de nuestra vida. La fe, esta es la quinta bendición de la fe. La fe transforma nuestros corazones. La fe transforma nuestros corazones. La fe y el creer en Dios nos convierte en personas diferentes a quienes éramos. La fe nos convierte en mujeres distintas a lo que éramos. Yo le cuento algo, y es que cuando yo no conocía al Señor y no tenía a Dios y aún llegué a Cristo, yo lloraba por todo. Pero por todo era por todo. Hoy lloro en la presencia del Señor. Me gozo en el Señor, pero me hacían esto, me miraban mal y yo ya estaba pero derretida. Pero cuando usted empieza a recibir la palabra de Dios en su corazón, cuando usted empieza a recibir esa palabra viva, esa palabra eficaz en su vida, Dios transforma su vida y la convierte en una mujer diferente. Transforma tu carácter, transforma tu vida en todo sentido. Moisés, y quiero hablar de Moisés, pasó de la timidez al liderazgo.
Moisés era un hombre tímido, un hombre allí tal vez con debilidades, pero un hombre que quería tal vez esconderse, no hacer la voluntad de Dios. Pero Moisés, cuando empezó a hablar con Dios ahí en esa zarza y a recibir la palabra de Dios, porque sabe, Dios nos ha dejado un tesoro y es su palabra y su Santo Espíritu. Es un tesoro que usted y yo tenemos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y Moisés empezó a tener relación con Dios, y Moisés le decía: Señor, es que yo no puedo ir a liberarlo. Y el Señor le decía: sí irás, porque irás en mi nombre. Es que, Señor, es que yo no sé hablar. Pues ahí está tu hermano. Señor, es que mira, yo ¿cómo voy a presentarme ante el faraón? Irás y le dirás que yo te mandé. Porque Dios empieza a hacer, a través del creer, de la fe, cosas diferentes. Nos transforma en personas distintas para su gloria. Moisés pasó de ser un hombre tímido, una persona tímida, pasó al liderazgo. Si usted ve Éxodo capítulo 3 versículo 11 y hace un paralelo con Hebreos capítulo 11 versículo 27, se va a dar cuenta de la transformación que dio Moisés. Pero yo solamente quiero leer Hebreos capítulo número 11. Hebreos en el capítulo número 11, en el versículo número 27, dice la palabra del Señor así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés dejó a Egipto, salió, cumplió con el propósito de Dios, con el llamado, no temiendo la ira del rey. Mire, cuántas veces usted y yo dejamos de hacer cosas que Dios nos manda hacer por temor. Cuántas cosas dejamos de decir o de hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer por miedo. ¿Cuántas veces usted deja de predicar por miedo, por temor? Deja de exhortar, de hablar a otras personas por temor. Pero Moisés, dice la palabra ahí en Hebreos 11, mire, por la fe, el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque ¿cómo se sostuvo? Como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo te vas a sostener tú? Como viendo al invisible. Él se sostuvo así, se fortaleció así, como viendo al invisible. Creyó en Dios y su respaldo, y pasó de ser tímido, cobarde, a ser ¿qué? Un gran líder. Tienes que pasar de ser cualquier clase de mujer. Aló, aló, aló. Tienes que pasar de ser cualquier clase de mujer. Tú te vas a convertir, a través del creer en Dios, en una mujer llena de fe, poderosa en las manos del Señor. Una mujer que es testimonio, que testifica, que levanta a otros, que va, que no le tiene temor a nada, que va adelante. Eso es lo que hace la fe. Nos convierte en personas diferentes. Hebreos 11:11 dice: Sara recibió fuerzas para concebir. Sara era una mujer débil, pero a través de la fe fue transformada en una mujer valiente para concebir, aún en su edad, ya adulta y madura. Por lo tanto, la fe nos transforma. Puede decirle a la que está a su lado: si tú le crees al Señor, Él hará de ti una mujer distinta. Él hará de ti una mujer diferente. Éramos débiles, pero como yo le creo al Señor que Él va delante de mí como poderoso gigante, ya no soy débil. El Señor dice: ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará. Pelearán contra ti y no te dañarán. El Señor está contigo y te vuelve valiente. Ya uno empieza a recibir esas consejerías y pastores, que yo no, todo lo puede en Cristo que la fortalece. Porque Dios nos empieza a dar valentía, nos empieza a cambiar, nos empieza a hacer mujeres distintas. Ya lloramos solo en la presencia del Señor, pero al diablo no le lloramos más. Aló, aló, aló. Lloramos en la presencia del Señor, pero no le lloramos ya al diablo. Entendemos que Dios nos transforma para liderar. Las mujeres son importantes en la sociedad, en el hogar, en la casa. Tú no fuiste llamada para cualquier cosa. Fuiste llamada para levantar naciones. Fuiste llamada para concebir vida. Fuiste llamada para dar a luz vida y no muerte.
Eso es lo que sucede. Y es la bendición de la fe, del creer. Cuando tú le crees al Señor y le crees a su palabra, Dios se transforma. Te vuelve una mujer diferente, valiente. Pero sexto, y para mí es una de las bendiciones más importantes de todas, esta bendición que recibimos a través de la fe está en Efesios. Quiero que me acompañe allí al libro de Efesios. Efesios, en el capítulo número 2 del libro de esta carta a los Efesios. Dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo número 2, el versículo número 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La mayor bendición de la fe es la salvación. La salvación viene por creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección, nos conecta con su gracia. Y aún esta fe en Cristo nos da entrada a su reino y somos salvos por la fe. ¡Qué increíble! Es que el mayor tesoro que recibimos a través de la fe es la salvación. Y hay muchas veces personas que ni siquiera tienen fe en Cristo, y si no tienen fe en Cristo, está ahí en duda su salvación. Porque tenemos que aprender a creer en Jesucristo, en su sacrificio, en la cruz y en su resurrección, que nos conecta con la gracia. Esto no por obras. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Romanos en el capítulo número 5, el versículo número 1, dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La salvación es por fe. Miren lo que este hombre dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. La fe nos da la entrada a la salvación, nos da la salvación. Por eso estas 6 bendiciones del creer en Dios, ¿las necesitaremos? Sí, son importantes para nuestra vida. Yo no sé cuántos quieren tener esa bendición. ¿Qué necesitamos? Creer. Porque en el creer hay bendición. Puede levantar su mano derecha y dígale: Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque en el creer está la bendición. Primera bendición: la fe trae provisión y cuidado. Segunda bendición: creer en Dios trae sanidad y liberación. Tercera bendición: creer en Dios abre puertas a nuestro favor. Cuarta bendición: la fe nos fortalece en medio de las pruebas. Quinta bendición: la fe transforma nuestros corazones. Y sexta bendición: por la fe somos salvos. Marcos capítulo número 9, 23, donde iniciamos. Entonces dice esta frase: si puedes. No es si puedes, para el que cree. Le puedes decir al que está a su lado: no es si él puede, es para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Pero también en este libro de Hebreos 11:6 dice: por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted y yo en esta tarde levantemos nuestra fe. Y yo quiero que hagamos una oración muy especial, y es por el creer.
Porque ya tenemos a un Dios que todo lo puede. Pero es usted y yo, somos nosotros los que necesitamos creer. ¿Y cuál es la necesidad que tienes en este día? Este hombre dijo: ¿hace cuánto tiempo tu hijo está así? ¿Hace cuánto tiempo tu hijo está viviendo esta situación? ¿Hace cuánto? Y él le dijo: desde niño. Yo no sé hace cuánto estás pasando por esta dificultad. ¿Hace cuánto estás viviendo por un momento difícil? Pero sabe, si tú crees hoy, yo no sé cuántos trajeron esa fe y ese motor de la fe, pero si tú crees hoy, para el que cree todo le es posible. Hay bendiciones en aquel que cree al Señor. Y yo quiero que usted se ponga en pie y que pongamos toda nuestra fe en el Señor, porque vamos a orar para que usted no vuelva a ser la misma, para que usted salga de este lugar creyendo a la palabra del Señor. ¿Sabe que lo que a veces más le creemos es a las mentiras del enemigo? Pero hoy no vamos a creerle más a las mentiras del adversario. ¿Qué te dice Satanás? ¿Qué te ha dicho el enemigo? Que no puedes. ¿Qué te hace pensar? Hoy vamos a derrotar todo pensamiento y lo vamos a mandar cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Así que levante sus manos, digámosle: Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das en el creer. Gracias por todas las bendiciones que derramas, Señor, Padre, en el creer. Aquí hay mujeres que tal vez sí oraban al Señor, sí buscaban al Señor, pero no le creían, pero no le creen a lo que Él puede hacer, porque no están con sus ojos espirituales abiertos, sino cerrados espiritualmente, y no pueden ver lo que Dios puede hacer. Hoy creemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Hoy creemos, Señor, que tú eres el sanador. Vamos, levante a aquella mujer que no ha sido sana, aquella mujer que ha venido con una enfermedad, aquella mujer que ha venido con una prueba, con una situación, aquella mujer que está teniendo dificultad económica. Dice el Señor en su palabra: si tú crees, si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Levante su fe en esta tarde, levante su fe en esta tarde y dígale: Señor, aquí estoy, Señor, te creo. Oh Señor, yo te creo, creo en lo que tú me has dicho, creo en tu palabra, Señor, creo en lo que tú has dicho, Señor, que tú eres Jehová, Señor Rafa, nuestro médico divino, que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, que tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte, que tú eres, Señor, el que puede hacerlo completamente todo. Para el que cree todo no es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Levante su clamor al Rey de los cielos, levante su clamor al Rey de los cielos. No hay nada imposible para ti, Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Por eso creo, Señor, que tú lo harás. Dígale: Señor, creo que tú te glorificarás. Creo, Señor, creo en ti, creo que habrá provisión, creo, Señor, que habrá victoria, creo, Señor, que habrá sanidad. Vamos, levante ese corazón, levante esa fe y dígale: Señor, creo en esta tarde, creo, Señor, que habrá restauración, órganos nuevos que se levantan, órganos nuevos. Dios es un Dios creativo. Hay órganos nuevos creándose. Hay órganos nuevos creándose. Oh Señor, huesos, Señor, que se están enderezando. Para el que cree todo le es posible. Señor, hay sanidad, Señor, allí, Señor, en esos órganos, Señor, en esos riñones, Señor, hay sanidad en el corazón, hay sanidad en el alma, hay sanidad y restauración, Señor, Padre, allí, Señor, en el sistema circulatorio, Padre, en el estómago, Señor, todo dictamen, Señor, de enfermedad, todo dictamen de cáncer, se va fuera en el nombre de Jesús. Sale fuera, Señor, esas palabras del diablo, échalas fuera ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Se va fuera esa mentira del enemigo, esa mentira que el diablo te ha colocado en tu mente, échala fuera de ti. Oh, que tú puedas creer en lo que Dios está haciendo, porque Dios se mueve a través de tu fe, a través de tu fe. Si tú crees, será hecho. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Puedes creerlo en esta tarde, puedes creer que el Señor te proveerá, que el Señor hará milagros, que el Señor se moverá en tu vida, que el Señor cambiará ese luto en alegría, ese luto, esa tristeza, esa amargura la cambiará en gozo. Oh Señor, hoy creemos, Señor, en
lo que tú haces, Señor, en este día. Hoy creemos, mujer, cree en lo que Dios está haciendo. Oh, Señor, cree, cree, cree. Vamos, dile, Señor, creo que tú lo harás. Creo que yo y mi casa te serviremos. Creo, Señor, que tú sanarás. Creo, Señor, que tú proveerás, Señor. Creo que tú abres camino nuevo. Hay personas que están esperando una respuesta del Señor. Cree solamente, porque el Señor abrirá caminos nuevos. El Señor abrirá puertas nuevas para tu vida. Puertas abrirá el Señor. Yo creo, Señor, en lo que es imposible para mí, Señor, pero creo en lo que tú puedes, Señor. Y todo lo puedes hacer, Señor. Todo lo puedes hacer, oh Rey de los cielos. Todo lo puedes hacer. Vamos, comienza a creerle al Señor y decirle, Señor, no me lamentaré más, Señor. Padre, hoy creo, Señor. Hoy me levanto, Señor, y obtendré, Señor, tus bendiciones, Rey de los cielos. Oh, Señor, seré transformada, Señor. Seré diferente. Seré una nueva mujer, Señor. Valiente, Señor. Padre, y me sostendré como viendo al invisible, Señor, a través, Señor, de mi fe. Señor, lo harás, Señor. Una y otra vez lo harás, Señor. Te glorificará de una manera sobrenatural. Te glorificará de una manera sobreabundante. Levanta sus manos al cielo y dile, Señor, yo lo creo que tú lo harás. Tú lo harás, tú lo harás. Todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompe la incredulidad, se rompe la duda, se rompe la duda. En el nombre de Cristo Jesús, se rompe la incredulidad, la debilidad. Échala fuera de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor, hoy me levanto a creer en ti, oh Rey de los cielos. Quiero que recuerde en esta tarde lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántas veces recuerdas lo que otro ha dicho? Lo que el enemigo ha dicho. Pero quiero que recuerdes en esta tarde lo que Dios te ha dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor? 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 Recuerda lo que Dios te ha dicho. El Señor te ha dicho que tus hijos serán poderosos en esta tierra. Que no diste a luz para maldición, sino para bendición. El Señor te ha dicho que Él no te dejará ni te desamparará ninguno de los días de tu vida. Eso ha dicho el Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor? Que tu generación será bendita en esta tierra. Que Él cuidará de ti. Que Él te guardará de todo mal. Que no habrá nadie que te pueda hacer daño. ¿Qué te ha dicho el Señor? Que le servirás, que le honrarás. Que te ha dicho el Señor? Que no estarás por debajo, que estarás por encima. Eso te ha dicho el Señor. Que no estarás con los de baja reputación. El Señor te pone como cabeza. Eso te ha dicho el Señor. Por eso hoy te creemos a ti, Señor. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, Señor. Señor, por lo tanto, hoy nos sostenemos como viendo al invisible, creyendo siempre que tú, Señor, responderás. Tú dices, Señor, en tu palabra, para todo aquel que cree, todo le será posible. No habrá nada imposible para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Alabe al Señor con todo su corazón. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque creemos y confiamos en ti. Gracias, Señor, por tus palabras.